Observemos el siguiente ejemplo. Recordemos que en primer lugar hay que leer la oración. La vena del tazón más pequeño era del bebé oso. Posteriormente identificamos las conjunciones ortográficas, es decir, los puntos y las comas. Una vez hecho esto, localizamos el núcleo de la oración, que es el verbo. El verbo es la categoría gramatical que indica acción, estado o pasión. En este caso el verbo es era. Después establecemos la división de sujeto-predicado. Esta división depende del verbo, ya que nos indica el referente del que se habla, en este caso es avena. Por lo tanto, el sujeto es la avena del tazón más pequeño y el predicado era del bebé oso. La división queda de este modo, ya que el sujeto aborda el referente del que se habla, incluyendo la información extra que se proporciona sobre dicho referente, mientras que el predicado es lo que se dice del referente, es decir, indica el qué, dónde, cuándo, etc. A partir de esto comenzamos el análisis. Para ello iniciamos del lado del sujeto, localizando el núcleo, que es el sustantivo. Este sustantivo debe concordar gramaticalmente y semánticamente con el verbo de la oración, es decir, que el verbo era y el sustantivo avena deben coincidir. Después identificamos los elementos que lo determinan, los cuales pueden ser artículos, adjetivos, complementos del nombre, frases adjetivas y frases sustantivas en aposición. Para este ejemplo, el sustantivo avena está determinado por el artículo la y el complemento del nombre del tazón más pequeño. Es un complemento del nombre porque especifica el sustantivo del que se habla. Además, cumple con la estructura general del complemento del nombre, la cual menciona que está encabezado por una preposición y su núcleo es un sustantivo. Este complemento debe marcarse desde la palabra del hasta pequeño, ya que dicha información se relaciona con el núcleo del complemento del nombre. En este sentido, el complemento del nombre está encabezado por la preposición de y tiene como núcleo el sustantivo tazón. Después localizamos sus determinativos. En este caso está determinado por el artículo el y la frase adjetiva más pequeño. Es una frase adjetiva porque indica una cualidad sobre el sustantivo. Además, cumple con la estructura de la frase adjetiva, la cual indica que su núcleo debe ser un adjetivo o un verboide en participio, determinado ya sea por un adverbio o un complemento del nombre o por ambos. En este caso, la frase adjetiva tiene como núcleo el adjetivo pequeño determinado por el adverbio más. Veamos el siguiente ejemplo. Como primer paso hay que leer la oración. La casa azul de la calle de la colonia más pequeña se incendió la semana pasada. Posteriormente identificamos las conjunciones ortográficas, es decir, los puntos y las comas. Una vez hecho esto, localizamos el núcleo de la oración, que es el verbo. El verbo es la categoría gramatical que indica acción, estado o pasión. En este caso, el verbo es incendió. Después establecemos la división de sujeto-predicado. Esta división depende del verbo, ya que nos indica el referente del que se habla, en este caso es casa. Por lo tanto, el sujeto es la casa azul de la calle de la colonia más pequeña y el predicado se incendió la semana pasada. La división queda de este modo, ya que el sujeto aborda el referente del que se habla, incluyendo la información extra que se proporciona sobre dicho referente, mientras que el predicado es lo que se dice del referente, es decir, indica el qué, dónde, cuándo, etc. A partir de esto comenzamos el análisis. Para ello iniciamos por el lado del sujeto, localizando el núcleo, que es el sustantivo. Este sustantivo debe concordar gramaticalmente y semánticamente con el verbo de la oración, es decir, que el verbo incendio y el sustantivo casa deben de coincidir. Después identificamos los elementos que lo determinan, los cuales pueden ser artículos, adjetivos, complementos del nombre, frases adjetivas y frases sustantivas en aposición. Para este ejemplo, el sustantivo casa está determinado por el artículo la, el adjetivo azul y el complemento del nombre de la calle de la colonia más pequeña. Es un complemento del nombre porque especifica el sustantivo del que se habla. Además, cumple con la estructura general del complemento del nombre, la cual menciona que está encabezado por una preposición y su núcleo es un sustantivo. Este complemento del nombre debe marcarse desde la palabra de hasta pequeña, ya que dicha información se relaciona con el núcleo del complemento del nombre, es decir, colonia se relaciona con calle y más pequeña con colonia. Como podemos notar, las palabras están interconectadas entre sí, por lo que no es posible separarlas. En este sentido, el complemento del nombre está encabezado por la preposición de y tiene como núcleo sustantivo calle. Posteriormente identificamos sus determinativos. En este caso está determinado por el artículo la y por el complemento del nombre de la colonia más pequeña. También es un complemento del nombre porque especifica el sustantivo del que refiere.
Además está encabezado por una preposición y su núcleo es un sustantivo. Este complemento del nombre debe marcarse desde la palabra de hasta pequeña, pues como lo mencionamos antes, las palabras están relacionadas entre sí, ya que más pequeña indica una cualidad del sustantivo colonia. Así que este complemento del nombre está encabezado por la preposición de y tiene como núcleo el sustantivo colonia. Después localizamos sus determinativos. En este caso, el sustantivo colonia está determinado por el artículo la y por la frase adjetiva más pequeña. Es una frase adjetiva porque indica una cualidad sobre el sustantivo colonia. Además, cumple con la estructura de la frase adjetiva, la cual indica que su núcleo debe ser un adjetivo o un verboide en participio, determinado ya sea por un adverbio o un complemento del nombre o por ambos. En este caso, la frase adjetiva tiene como núcleo al adjetivo pequeña, determinado por el adverbio más. Veamos a continuación. Como primer paso hay que leer la oración. Esa máscara, una pieza tallada por artesanos tlaxcaltecas, es de madera de ayacahuite. Posteriormente identificamos las conjunciones ortográficas, es decir, los puntos y las comas. Una vez hecho esto, localizamos el núcleo de la oración, que es el verbo. El verbo es la categoría gramatical que indica acción, estado, pasión. En este caso el verbo es. Después establecemos la división de sujeto-predicado. Esta división depende del verbo, ya que nos indica el referente del que se habla, en este caso es máscara. Por lo tanto, el sujeto es esa máscara, una pieza tallada por artesanos tlaxcaltecas, y el predicado es de madera de ayacahuite. La división queda de este modo, ya que el sujeto aborda el referente del que se habla, incluyendo la información extra que se proporciona sobre dicho referente, mientras que el predicado es lo que se dice del referente, es decir, indica el qué, dónde, cuándo, etc. A partir de esto comenzamos el análisis. Para ello iniciamos por el lado del sujeto, localizando el núcleo, que es el sustantivo. Este sustantivo debe concordar gramaticalmente y semánticamente con el verbo de la oración, es decir, que el verbo es y el sustantivo máscara deben coincidir. Después identificamos los elementos que lo determinan, los cuales pueden ser artículos, adjetivos, complementos del nombre, frases adjetivas y frases sustantivas en aposición. Para este ejemplo, el sustantivo máscara está determinado por el adjetivo esa y por la frase sustantiva en aposición, una pieza tallada por artesanos tlaxcaltecas. Es una frase sustantiva en aposición porque cumple con dicha estructura, pues aparece entre comas. La información que aparece entre comas indica una aclaración sobre el sustantivo al que refiere y su núcleo es un sustantivo. En este sentido, la frase sustantiva en aposición se marca de la primera a la segunda coma. Esta frase sustantiva en aposición tiene como núcleo sustantivo pieza. Después localizamos sus determinativos. En este caso está determinado por el artículo una y por la frase adjetiva tallada por artesanos tlaxcaltecas. Es una frase adjetiva porque indica una cualidad sobre dicho sustantivo. Además, cumple con la estructura de la frase adjetiva, la cual indica que su núcleo debe ser un adjetivo o un verboide en participio, determinado ya sea por un adverbio o por un complemento de nombre o por ambos. De este modo, la frase adjetiva comienza desde tallada hasta tlaxcaltecas. Debe abarcar todo ello porque las palabras se encuentran interconectadas entre sí, es decir, por artesanos tlaxcaltecas se relaciona con tallada y no como pieza, por ejemplo. Por lo tanto, la frase adjetiva tiene como núcleo el verboide tallada. Es un verboide porque termina en ada. Después identificamos sus determinativos. De este modo, este verboide está determinado por el complemento del nombre por artesanos tlaxcaltecas. Es un complemento del nombre porque cumple con la estructura general del complemento del nombre, la cual menciona que está encabezado por una preposición y su núcleo es un sustantivo. Este complemento del nombre debe marcarse desde la palabra por hasta tlaxcalteca, ya que dicha información se encuentra relacionada con el núcleo del complemento del nombre, es decir, tlaxcalteca indica una cualidad sobre el núcleo. En este sentido, el complemento del nombre está encabezado por la preposición por y tiene como núcleo el sustantivo artesanos determinado por el adjetivo tlaxcaltecas. Para su mayor comprensión, leamos la siguiente oración. La Torre Eiffel, uno de los símbolos culturales más importantes de Francia, fue construida en 1887. Posteriormente identificamos las conjunciones ortográficas, es decir, los puntos y las comas. Una vez hecho esto, localizamos el núcleo de la oración, que es el verbo,
El verbo es la categoría gramatical que indica acción, estado o pasión. En este sentido, el núcleo es la perífrasis verbal fue construida. Es una perífrasis verbal porque se construye de un verbo conjugado y un verboide. Después establecemos la división de sujeto-predicado. Esta división depende del verbo ya que nos indica el referente del que se habla. En este caso es Torre Eiffel. Por lo tanto, el sujeto es la Torre Eiffel, uno de los símbolos culturales más importantes de Francia, y el predicado fue construida en 1887. La división queda de este modo, ya que el sujeto aborda el referente del que se habla, incluyendo la información extra que se proporciona sobre dicho referente, mientras que el predicado es lo que se dice del referente, es decir, indica el qué, dónde, cuándo, etc. A partir de esto comenzamos el análisis. Para ello iniciamos por el lado del sujeto localizando el núcleo que es el sustantivo. Este sustantivo debe concordar gramaticalmente y semánticamente con el verbo de la oración, es decir, que el verbo fue construida y el sustantivo Torre Eiffel deben coincidir. Después identificamos los elementos que lo determinan, los cuales pueden ser artículos, adjetivos, complementos del nombre, frases adjetivas y frases sustantivas en aposición. Para este ejemplo, el sustantivo Torre Eiffel está determinado por el artículo la y por la frase sustantiva en aposición, uno de los símbolos culturales más importantes de Francia. Es una frase sustantiva en aposición porque cumple con dicha estructura, pues aparece entre comas. La información que aparece entre dichas comas indica una aclaración sobre el sustantivo al que refiere y su núcleo es un sustantivo. En este sentido, marcamos la frase sustantiva en aposición de la primera a la segunda coma. Esta frase sustantiva en aposición tiene como núcleo el sustantivo uno. La palabra uno funciona como un sustantivo y no como un artículo porque sustituye el valor de la palabra símbolo. Después localizamos sus determinativos. En este caso está determinado por el complemento del nombre de los símbolos culturales más importantes de Francia. Es un complemento del nombre porque especifica el sustantivo. Además está encabezado por una preposición y su núcleo es un sustantivo. Este complemento del nombre inicia de la palabra de hasta Francia, ya que las palabras se encuentran relacionadas con el núcleo, es decir, culturales se relaciona con símbolos y más importantes con símbolos y de Francia con importantes. En este sentido, este complemento del nombre está encabezado por la preposición de y su núcleo es el sustantivo símbolos. Después localizamos sus determinativos. En este caso, el sustantivo símbolos está determinado por el artículo los, el adjetivo culturales y la frase adjetiva más importantes de Francia. Es una frase adjetiva porque indica una cualidad sobre el sustantivo al que refiere, además porque sigue la estructura de la frase adjetiva, el cual tiene como núcleo a un adjetivo o un verboide en participio, determinado ya sea por un adverbio o un complemento del nombre, o por ambos. Esta frase adjetiva abarca desde la palabra más hasta Francia, ya que las palabras se encuentran interconectadas con el núcleo, es decir, de Francia se relaciona con importantes y no con símbolos, por ejemplo. De este modo, la frase adjetiva tiene como núcleo el adjetivo importantes determinado por el adverbio más, y un complemento del nombre de Francia. Es un complemento del nombre porque está encabezado por una preposición y su núcleo es un sustantivo. Por lo tanto, este complemento está encabezado por la preposición de y su núcleo es el sustantivo Francia.